Cierras la puerta. Verificas la cerradura. Una vez más. Apagas la luz. Te acuestas, convencido de que nada puede pasar. Pero en una ciudad, eso no era suficiente. Porque mientras las personas dormían, alguien caminaba por sus casas. No rompía puertas. No hacía ruido. Simplemente aparecía. Y cuando lo hacía, ya era demasiado tarde. Nadie sabía quién era. Nadie sabía cómo elegiría a su próxima víctima. Solo sabían algo. Si te elegía, no había forma de detenerlo. Lo llamaron el acosador nocturno. Los Ángeles, mediados de los años 80. Una ciudad enorme. Luces por todas partes. Ruido constante. Pero también anonimato. Millones de personas viviendo una junto a otra, sin conocerse realmente. En ese entorno, alguien podía desaparecer fácilmente. O peor aún, podía moverse sin ser detectado. Los primeros reportes no parecían alarmantes. Un robo, un ataque aislado, algo que podía pasar en cualquier ciudad grande. Pero lo que nadie sabía era que esos incidentes estaban conectados, y que apenas eran el comienzo. Todo empezaba igual. Una casa cualquiera, una noche cualquiera, una ventana sin seguro, una puerta aparentemente cerrada. Y luego, silencio, porque él no entraba con violencia, entraba con paciencia, observaba antes, esperaba el momento exacto, y cuando lo hacía, ya estaba dentro. Las víctimas no tenían tiempo de reaccionar. No había advertencia. No había negociación. Solo una presencia, en la oscuridad. Algo que no debía estar ahí. Pero lo más inquietante, es que nadie podía explicar por qué elegía a sus víctimas. La policía intentó encontrar lógica. Siempre hay una. Siempre hay algo que conecta. Pero esta vez, no. No había relación entre víctimas. Diferentes edades. Diferentes barrios. Diferentes niveles económicos. Era completamente aleatorio. Y eso rompía todas las reglas. Porque si no hay patrón, no hay forma de prevenir. No hay forma de anticipar. No hay forma de estar preparado. Cualquiera podía ser el siguiente. Literalmente, cualquiera. Pero el miedo no vino solo de los ataques. Vino de lo que empezó a pasar en toda la ciudad. Las noticias explotaron. Cada nuevo caso, más violento que el anterior. La gente dejó de sentirse segura. No en la calle, no en sus casas, no en sus camas. Las tiendas se quedaron sin cerraduras, sin sistemas de seguridad, sin armas. Las personas hacían turnos para vigilar, dormían menos, vivían con miedo constante, porque había algo peor que el crimen: la incertidumbre, no saber cuándo, no saber cómo, no saber si esa noche sería la tuya. Pero lo que encontraron los investigadores cambió todo. No era solo violencia, había algo más. Algo que no encajaba con un perfil común. Escenas alteradas, comportamientos extraños, actos que no tenían propósito lógico. Era como si el crimen no fuera suficiente, como si necesitara algo más. Los investigadores comenzaron a notar patrones inquietantes, elementos que sugerían obsesión, ideas oscuras, una mente completamente desconectada. No estaban buscando a un ladrón, ni siquiera a un asesino común. Estaban buscando a alguien que disfrutaba el miedo, pero al final, fue un pequeño error lo que lo expuso. Después de semanas sin respuestas, apareció algo, una huella, clara, definida, pero sin coincidencias en el sistema. Era frustrante. Tenían algo, pero no suficiente. Aún así, confirmaba lo más importante. Era real.
Era una sola persona, y podía ser detenido. Entonces hicieron lo que nunca antes. Mostraron su rostro al público, un rostro que pronto todos conocerían. Y ahí fue cuando todo cambió. La ciudad entera estaba alerta. No era solo la policía, eran millones de ojos, buscando. Y cuando finalmente alguien lo reconoció, no escapó. La imagen ya estaba en todas partes. Televisión, periódicos, calles. El rostro de Richard Ramírez ya no era desconocido. Y entonces, cometió un error. Regresó a la ciudad, sin saber que todos lo estaban buscando. Caminaba por una calle cualquiera, cuando alguien lo reconoció. No era policía, era una persona común. Pero bastó un segundo, un grito, y luego otro. Es él. En cuestión de minutos, la situación se salió de control. Personas comenzaron a seguirlo, a rodearlo. Intentó huir, pero no pudo. Fue golpeado, reducido, inmovilizado por la misma comunidad. El hombre que había aterrorizado a millones fue detenido por ciudadanos, sin armas, sin entrenamiento, solo, cansados de tener miedo. Cuando comenzó el juicio, el país entero estaba observando. Y fue entonces cuando se reveló la magnitud real. No eran unos pocos casos. No eran incidentes aislados. Se le atribuyeron 13 asesinatos confirmados, más de 30 ataques violentos, decenas de robos, agresiones y abusos, víctimas de todas las edades, desde personas mayores hasta jóvenes que nunca imaginaron que alguien entraría a su casa mientras dormían. Durante el juicio, su comportamiento fue inquietante. Sonreía, se mostraba desafiante, sin señales de arrepentimiento. Incluso, llegó a burlarse del sistema. Para muchos, no era solo un asesino, era alguien completamente desconectado de cualquier límite humano. La sentencia fue clara: condenado a muerte, sin posibilidad de libertad. Sin duda, sin ambigüedades. Era una de las condenas más severas posibles, y reflejaba algo más que justicia. Reflejaba el impacto que dejó en toda una ciudad. Pero su historia no terminó ahí. Pasó décadas en prisión, esperando su ejecución. Años que se convirtieron en rutina, mientras el mundo afuera intentaba olvidar. Pero nunca llegó a ser ejecutado. En 2013, Richard Ramírez murió en prisión, por causas naturales. El hombre que sembró terror en la noche, terminó sus días, tras las rejas, sin escapar, sin redención, sin explicación. Pero el verdadero impacto de esta historia no está en cómo terminó, está en lo que cambió, porque después de esto, la gente empezó a cerrar ventanas, a revisar puertas 2 veces, a desconfiar, incluso del silencio, porque este caso dejó algo claro: no necesitas conocer a alguien para convertirte en su víctima. No necesitas abrir la puerta para que alguien entre, porque mientras duermes, mientras todo parece tranquilo, alguien podría estar observando. Y esa es la razón por la que la historia de Richard Ramírez sigue siendo una de las más perturbadoras jamás contadas. Mente criminal.